En el año 2010, las catástrofes ocasionadas por fenómenos naturales cobraron más de 250.000 vidas. Olas de calor, inundaciones, erupciones volcánicas, heladas, supertifones, deslaves. Fue el peor año en muchas décadas. El año comenzaba con los estragos por el frío en los Estados Unidos. Las intensas nevadas y los vientos dejaron bloqueados a los estados del norte y del centro. Más de 25 centímetros de nieve en una sola jornada y temperaturas de hasta 40 grados bajo cero, lo que obligó a la paralización de los servicios aéreos y ferroviarios. En Europa, mientras tanto, se registraban cerca de 300 muertos y el año apenas estaba comenzando. Mientras que en Sudamérica, Cusco en Perú soportó una inusual temporada de lluvias que provocó la destrucción de carreteras, hubo miles de damnificados y la paralización de los servicios turísticos por varias semanas. En Centroamérica y el Caribe, 3 de los principales huracanes de la temporada, Ágata, Thomas y Carl, dejan más de 1 millón de damnificados en la región. Y jamás una erupción volcánica había paralizado a tantas naciones. El volcán Eyjafjallajökull, bajo un glaciar en Islandia, extendió su nube de cenizas al punto que obligó a suspender más de 60.000 vuelos en pocos días y afectó el tráfico aéreo en 25 países de Europa. El volcán había entrado en erupción por primera vez en 200 años. Mientras que Pakistán vivía su propia tragedia de dimensiones incalculables. Ciudades enteras bajo el agua, 1.600 muertos y 18 millones de damnificados como producto de la fuerza de ríos desbordados y lluvias que arrasaron las zonas montañosas y agrícolas del país. Hasta septiembre, las inundaciones habían matado a más de 6.000 personas en 59 países, justo cuando el poderoso tifón Meggy llegó para devastar Filipinas y parte de China, con vientos de hasta 320 kilómetros por hora. Venezuela y Colombia también sufrieron las consecuencias del mal tiempo. Cerca de 30 personas quedaron sepultadas por un deslave. Las víctimas eran pasajeros de un autobús que decidieron pasar una zona de derrumbes a pie cuando la montaña se los llevó con todo. Hasta finales del año, Colombia fue abatida por una secuencia de deslaves producto de las lluvias, lo que obligó a evacuar poblados enteros. Venezuela no fue la excepción. 130.000 damnificados por lluvias en todo el territorio. 900 refugios habilitados para dar albergue a la gente en un país que quedó con buena parte de su territorio afectado por el invierno. Y el año terminaba como comenzó, con Europa y Estados Unidos sufriendo de una de las más intensas temporadas de frío y nieve, ocasionando uno de los mayores caos en el transporte aéreo. Las pistas heladas, los aviones paralizados y decenas de miles de pasajeros abandonados a su suerte, en continentes, por decirlo menos, congelados. Pedro Jiménez, Ecoavisa. Apenas habían pasado 12 días del 2010, cuando un terremoto de 7 grados en la escala de Richter estremeció a uno de los países más pobres de América. Casas y edificios se vinieron abajo, hasta el Palacio Presidencial quedó destruido. Desesperados, los sobrevivientes buscaban entre los escombros a sus seres queridos. Unos pocos fueron encontrados con vida con el pasar de los días. La gente moría debajo de mí. Yo los podía escuchar, pero yo no estaba asustada. A la semana, otro terremoto de 6,1 grados de intensidad, réplica del primero, hizo que las pocas construcciones que quedaron en pie terminaran de colapsar. La ayuda internacional empezó a llegar, pero la lentitud y los problemas para distribuirla desató una ola de violentos saqueos. 1,5 millones de personas fueron desplazadas de sus casas y muchas viven ahora en campamentos en la capital Puerto Príncipe, donde la situación parece seguir igual. Y es que otra plaga azotó en octubre al país caribeño. Un brote de cólera puso a correr nuevamente a los haitianos. 120.000 personas fueron afectadas por la enfermedad, de la que muchos culpan a los soldados provenientes de Nepal, que forman parte de las tropas de paz de la Organización de Naciones Unidas desplazadas en el país. Al parecer, los desechos fecales de los militares iban a dar a un río cuya agua es usada por los pobladores para sus actividades cotidianas. Por si fuera poco, en noviembre, el huracán Tomás tocó tierra con categoría 1 en una escala de 5.
Los fuertes vientos y lluvias provocadas por el huracán empeoraron la situación en un país donde cerca de 300.000 personas murieron como consecuencia de las tragedias que les tocó vivir y donde los daños materiales superan los 7.000 millones de dólares. Además de las desgracias que sufrió en este año, Haití aún no refleja grandes avances en su reconstrucción. Sujei Delgado, Ecoavisa. Terremoto. Hasta ahora es el quinto terremoto más fuerte sentido en la historia de la humanidad. Eran las 3:35 de la madrugada del 27 de febrero del 2010 cuando todo se empezó a mover. Su magnitud, 8.9 grados en la escala de Richter. Tuvo una duración de 2 minutos 45 segundos y sumió en pánico a sus habitantes. Pero cuando todos pensaban que la calma llegó, lo peor estaba ocurriendo en las costas chilenas. Pese a que los organismos internacionales advertían del tsunami, las autoridades chilenas por negligencia no advirtieron a la población. El tsunami arrasó poblaciones enteras como producto del terremoto, pues el epicentro se ubicó en el mar chileno a 47.4 kilómetros de profundidad. Y luego, el desolador panorama. Los testimonios de los que lograron salvarse de milagro. Había mucha gente que en un puro árbol estaban todos agarrados para tener más fuerza y tener los niños al medio. Y ya la tercera ola me lo quitó y ahí me tiré a agarrarlo. El drama, las réplicas, tenían en pánico a la población. Fueron 521 los muertos. Se estiman en total 2 millones de damnificados en la peor tragedia natural vivida en Chile desde 1960. El 5 de agosto, un derrumbe atrapó a 33 mineros en la mina San José en el desierto de Atacama. Sus familiares expresaban la desesperación al nuevo gobierno. Esposas, madres, hijos, nunca perdieron la esperanza de hallarlos con vida. Se perforó la mina con sondas hasta que el 22 de agosto a 668 metros de profundidad dieron señales de vida. Esto salió de las entrañas de la montaña. Y feliz, no cabe en nuestro corazón, yo creo, la emoción. Empezó la larga espera y las tareas de rescate que se anunciaban para 4 meses. Lo hicieron en 2. El 9 de octubre la perforadora T-130 llegó al refugio de los mineros y se desató la alegría. Aumentaba la esperanza del reencuentro. En 2 días se puso en marcha el plan. La cápsula Fénix descendió con el primer rescatista y en 17 minutos desde el embarque subió el primer minero, Florencio Ábalos. Chile vivía una fiesta. Fue el centro de la atención mundial, la noticia más cubierta en este año por la prensa internacional. Así, en 2 días se dio el rescate y el reencuentro familiar de los 33. Estos son los desesperados gritos de los reos de la Torre 5 de la cárcel San Miguel en Santiago, que murieron carbonizados y asfixiados tras el incendio que se generó por una riña entre internos. Esta catástrofe cobró la vida de 81 internos cuyos cuerpos fueron difíciles de reconocer, pero que dejó en evidencia la desigualdad en el sistema de rehabilitación, también en Chile. Hernán Higuera, Ecoavisa. El drama que miles de inmigrantes viven al intentar llegar a territorio estadounidense cruzando por México se hizo evidente con una masacre en la que 72 personas fueron secuestradas y torturadas antes de ser asesinadas por el grupo criminal de los Zetas en el estado de Tamaulipas. La tragedia habría quedado como una de tantas de no ser porque un sobreviviente, el ecuatoriano Freddy Lala, logró escapar y pedir ayuda. Se salvó de morir como sus otros compañeros porque se hizo el muerto. Disparó a mí y mató a todos los otros. Me disparó en el cuello, salió acá. Cuando se fueron esperé 2 minutos y levanté, salí de la casa.
El compatriota narró que la negativa de los inmigrantes a trabajar como sicarios para los Zetas desató la venganza. Además de Lala, quien se encuentra en Ecuador junto a su familia, un hondureño también logró sobrevivir, aunque su identidad no ha sido revelada para salvaguardar su integridad. La muerte del expresidente y secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Néstor Kirchner, conmocionó a Argentina en octubre y cambió el mapa político de ese país a un año de las elecciones presidenciales del 2011. Kirchner, de 60 años, falleció cuando descansaba con su esposa y sucesora en el cargo, Cristina Fernández, en su residencia de la localidad del Calafate. Un infarto sorprendió al hombre más influyente de Argentina cuando reflexionaba sobre su candidatura a la presidencia. El presidente Rafael Correa y los mandatarios de UNASUR participaron en las honras fúnebres en la Casa Rosada, donde también acudieron miles de personas hasta que los restos de Kirchner fueron trasladados a su ciudad natal, Río Gallego, donde fue sepultado. El 10 de abril, Polonia perdió a su presidente Lech Kaczynski en un trágico accidente aéreo. Junto a él fallecieron su esposa y una comitiva de altos cargos civiles, militares y religiosos de Polonia. En total, 96 personas. El avión presidencial se estrelló cerca del aeropuerto militar de Smolensk cuando se dirigía a la localidad rusa de Katyn. Iban a participar en una ceremonia para rendir homenaje a los 22.000 soldados polacos asesinados por la policía secreta soviética en la década del 40. El accidente ocurrió en medio de una densa niebla después de que el piloto rechazara la sugerencia de los controladores aéreos de desviar el vuelo hasta Moscú o Minsk, la capital de Bielorrusia. Sujei Delgado, Ecoavisa. El 2011 arrancó con uno de los acontecimientos políticos de mayor trascendencia de las últimas décadas en Chile. El empresario Sebastián Piñera ganó las elecciones presidenciales, lo que permitió que la derecha llegara al poder democráticamente por primera vez en más de medio siglo y que terminaran 2 décadas de gobiernos de centro-izquierda. Su investidura ocurrió apenas 12 días después del terremoto de 8 grados en la escala de Richter que sacudió el centro y sur del país, lo que lo obligó a centrar su plan de gobierno en la reconstrucción de las zonas afectadas. En Colombia también hubo un traspaso de poderes. El exministro de Defensa Juan Manuel Santos ganó las elecciones presidenciales bajo la promesa de continuar con las políticas del gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, pronto el flamante mandatario se apartó de los postulados de su mentor y con un tono más conciliador restableció las relaciones con Venezuela y Ecuador, sin abandonar la lucha contra el terrorismo. En este año también se inauguró el segundo mandato del presidente de Bolivia, Evo Morales, y con él llegó el Estado plurinacional, simbolizado en la nueva medalla y banda presidencial, a la que se le añadió la huipala o bandera indígena. Juráis a Dios. Además, llegaron 2 mujeres al poder en Latinoamérica. Laura Chinchilla se convirtió en la primera presidenta de Costa Rica. En su investidura se presentó a los costarricenses como una líder conciliadora que escucharía y mantendría el diálogo con todos los sectores. Sin embargo, pronto tuvo que desviar su atención hacia la disputa limítrofe que mantiene con Nicaragua. A quien aún le quedan 4 años por delante es a Dilma Rousseff, la primera mujer presidenta de Brasil. Ella, guerrillera durante la dictadura militar brasileña, triunfó en las urnas gracias en gran parte al respaldo del mandatario saliente, Lula da Silva. Hoy asume la presidencia con el gran reto de continuar el trabajo de Lula. Paola Cuello, Ecoavisa.